Nuestro mensaje para esta tarde, la gracia, el regalo de Dios. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 8. Dice la Escritura: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sí, esta semana y en estas transmisiones estamos hablando de la gracia divina, de ese don inefable que viene de parte de Dios, gracia. ¿Y sabe qué significa gracia? Regalo inmerecido de parte de Dios. ¿Sí? El perdón de nuestros pecados no nos costó absolutamente nada. La salvación es gratuita para usted, para mí, para todo el mundo. No nos cuesta absolutamente nada, pero sí le costó a Jesucristo su propia vida. Anote por favor, subraye Efesios 1:7 que dice: en quien, hablando de Jesús, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y por favor ponga mucha atención a lo que dice la segunda parte de este versículo: según las riquezas de su gracia. ¿Lo ve? La salvación, la vida eterna son por fe, son gratuitas. Nuestro Señor, por medio de sus riquezas y su gracia, ha pagado para que usted y yo pudiéramos ser perdonados. Por eso podemos decir: la gracia es la riqueza de Dios a expensas de Jesucristo. Sí, porque alguien tenía que pagar. ¿Es gratis para usted? Es gratis para mí, pero el precio para obtenerla fue altísimo. No es que Dios pasa por alto el pecado, no. Es que Dios mismo con su sangre pagó la deuda tremenda que había por mi pecado, por el suyo. No es que Dios se hace de la vista gorda por mis pecados o los suyos. Es que Dios en la cruz derramó su sangre, murió, estuvo dispuesto a pagarla. Él pagó por nuestros pecados. Esa deuda que el hombre no tenía cómo saldarla, ni aunque reuniera todos los tesoros que hay en el mundo. El pecado es una deuda. Por eso Jesús dice en el Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, como nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Sí, es una deuda. El pecado es porque nosotros hicimos algo tan terrible, primeramente hacia nuestro cuerpo, hacia nuestros semejantes, pero sobre todo hacia Dios. La cuenta era enorme. No había manera de cancelarla. Alguien tenía que morir. No existía otra manera de pagarla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Sí, alguien tenía que morir y fue Jesús nuestro sustituto. Él tomó nuestro lugar. ¿No le parece una muestra de amor extraordinaria? Esta semana estamos hablando de la gracia, sin la cual ninguno de nosotros hubiera tenido esperanza. Y gracia viene de la palabra griega charis o charis, que significa un don, un regalo inmerecido, una dádiva que nos llega sin que nosotros hiciéramos algo para poder ganarla o merecerla. El versículo que leíamos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Lo ve? Este pasaje nos asegura que fue un regalo inmerecido de parte de un Dios amoroso, por medio del cual somos salvos. Gracia. Y que únicamente por medio de la fe en Jesucristo es que se puede recibir, es que podemos hacerla nuestra. Cada creyente ha sido salvo por la gracia, pero no podemos perder de vista que ahora, en nuestra nueva vida en Cristo, todos los días debemos caminar echando mano de la gracia divina. El apóstol Pablo nos hace ver de manera muy clara que lo único que nosotros los creyentes debemos hacer es dejar a Cristo y su gracia actuar en nosotros. Vamos a leer, por favor, busque usted también en su Biblia, 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Lo ve? Dice Pablo: por la gracia soy lo que soy. Si Dios está levantando su vida, no pierda de vista que es por gracia.
por puritita gracia, por ese regalo inmerecido. Muchos creyentes quieren ayudarle a Dios y eso lo que va a traer a la vida de ellos es mucha frustración. ¿Por qué? Porque Dios no necesita nuestra ayuda. Él lo único que pide de nosotros es obediencia a su palabra. ¿Escuchó? Obediencia a lo que Él nos ha dejado en su palabra. Nada más. Y obedecer es caminar en la gracia. Desobedecer es caer en desgracia. Pablo, el apóstol, dice: su gracia no ha sido en vano para conmigo. Le quiero preguntar esta tarde, ¿cómo ha actuado la gracia de Dios en su vida? ¿Ha sido infructuosa? ¿Ha sido en vano? ¿O ha sido portentosa, útil, valiosa? ¿Cómo ha sido la gracia de Dios en usted? ¿Sabe? Muchos creyentes nunca logran crecer, avanzar en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque no crecen en la gracia, porque no echan mano de los maravillosos medios de gracia que Dios nos ha dejado a nuestra disposición. Vea lo que dice Pedro en 2 de Pedro 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Toda la gloria debe ser para Él, toda la honra debe ser para Él, porque Él es el que hace posible que nuestra vida salga adelante por medio de la gracia. Sí, Pedro nos dice que nosotros debemos crecer en la gracia. Dios no solamente nos salva por gracia, sino que Él nos hará crecer en esa gracia y por supuesto en el conocimiento de Dios. El conocimiento viene a través de su palabra. Claro que hay que leer la Biblia. Claro que todos los días tenemos que ir y conocer qué es lo que Dios tiene, cuál es la porción diaria. Pero yo debo de obedecerla. Si de repente sale algo en su palabra que no está de acuerdo a un plan que me había propuesto, contrario a Dios, y yo decido continuar en ese plan, entonces estoy cayendo de la gracia. Pero si yo al leer la palabra crezco en ese conocimiento, pero crezco en la gracia, entonces me doy cuenta que Dios definitivamente está trabajando en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo. Pedro nos dice que debemos crecer en esa gracia, porque Dios no solamente nos salvó por gracia, sino que nos hace crecer en ese conocimiento y en esa gracia. Algunas personas lo único que tienen es conocimiento. Y por supuesto, como les dije, el conocimiento es importante, pero de nada sirve el conocimiento si no estoy dispuesto a obedecer lo que ya conozco. La gracia empezará a verse, comenzará a manifestarse en aquella persona que decide obedecerle a Dios. Y es un asunto de humildad, de sumisión delante de Jesucristo. Dios le dará su gracia a todo aquel que se la pide, a aquel que reconoce su gran necesidad, que se humilla delante de Él. Santiago 4:6, escuche lo que dice la Biblia. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La gracia de Dios es lo que nos mantiene firmes, nos fortalece en medio de todas las situaciones, dificultades que vamos a enfrentar. La gracia es lo que nos va a mantener alejados del pecado, no es la libertad para pecar. La gracia nos va a mantener firmes en la fe, y la pregunta es, ¿y si peco? Entonces lo que necesito es urgentemente ir a donde Dios y arreglar. Lo que necesito es arrepentimiento. Isaías 43, 24 y 25. ¿Qué dice? No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. ¿Quién está hablando? Es Dios. ¿Y qué dice? Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. No me acordaré de tus pecados. Y escucha lo que dice el versículo 26. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. ¡Qué maravilla! Dice, yo soy el que borro tus rebeliones, dice Dios, por amor de sí mismo. No es que Dios ve algo bueno en nosotros y dice, mira, fulanito hizo algo bueno, entonces voy a borrar sus pecados. No, por amor de sí mismo, porque Él lo prometió. Y dice que no se acordará de mis pecados. Pero hay algo importante que yo debo hacer. Ir donde Dios. Dios dice, hazme recordar. ¿Qué es que Dios perdió la memoria? No, es que debemos ir donde Él y reconocer. Dice, entremos a juicio. Habla tú. ¿Ven?
para justificarte, pero no para que usted se justifique o yo me justifique, para que Dios nos pueda justificar. Hubo una confesión, fuimos donde Él y reconocimos que nos habíamos rebelado, que habíamos hecho lo malo, que nos habíamos apartado de Él. Recuerde que misericordia es, hablamos todo un mensaje hace poco, que Dios no me da lo que mis pecados merecían. Eso es misericordia. Mis pecados me enviaban directamente a un lugar terrible llamado infierno, porque el infierno existe. Jesús, quien más nos amó, es quien más habló de ese lugar. Pero Dios, dice la Biblia, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, esto dice en Efesios 2, 4 y 5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Lo ve? La salvación, y quiero hacer énfasis en esto, solamente viene por medio de Cristo. Es por gracia, es un regalo inmerecido. Jesús es la manifestación plena de la gracia de Dios, trayendo a nosotros su amor, su paz, su gozo, haciéndonos completos en Él, para así poder recibir todos y cada uno de sus beneficios. Cuando vivimos fuera del favor y de la gracia de Dios, las bendiciones de Él no nos van a poder alcanzar. La obediencia a nuestro Padre Celestial siempre traerá una gran bendición a nuestra vida. En este momento me gustaría hacer hincapié en un punto que considero muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque hay muchas corrientes, no de ahora, no, porque ya ocurrían durante la iglesia primitiva, durante la reforma también, pero hoy en día han brotado esas tendencias, esas ideas, esas fábulas artificiosas, como le llama Pablo, que son contrarias a la palabra de Dios. Escuche, la gracia no es, como algunos creen, el salvoconducto para que hagamos lo que queramos. El que ya entregásemos nuestro corazón a Cristo no nos da la libertad para vivir una vida mala. La gracia no es la licencia para hacer el mal y creer que porque somos salvos, porque ya somos salvos, vamos a salir ilesos de esa situación. No. La gracia es ese regalo inmerecido. ¿Para qué? Para que conduzcas tu vida con temor y temblor delante de Dios. Para que dejes que Jesús actúe de manera sobrenatural en tu vida, honrando siempre su nombre, por donde quiera que vayas. La gracia no es, como algunos creen, la oportunidad de hacer todo aquello que sabemos que es contrario a Dios. No podemos justificar lo injustificable. El pecado es pecado, por más que tratemos de disfrazarlo. Debemos entender dos cosas. Que aunque la Biblia enseña en Romanos 10 que el fin de la ley es Cristo, porque así dice la Escritura, claro que sí, es una verdad absoluta. La ley, escuche, la ley sigue vigente para aquel que es transgresor de la ley. Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. Él cumplió la ley y viviendo de una manera perfecta delante del Padre Celestial. Pero la ley sigue estando firme para el transgresor. Vea lo que dice Jesús. Estas son las palabras de Cristo en Mateo 5, versículos 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. La gente que dice, yo creo en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento, está muy equivocada, porque Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando habla de la Escritura está hablando también del Antiguo Testamento. El libro favorito de Jesús fue Génesis. Entonces él dice, no, yo no vengo a decirles ya, se quedó en el olvido eso. No, por supuesto que no. Debo entender que Él es el que va a hacer la obra en mí, pero la ley está vigente. Dice que no vino a abrogarla, sino para cumplirla. Oiga lo que dice en el 18 y 19. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Un pastor, bueno, no sé si llamarlo así, un maestro que le dice a
un creyente nuevo, que él puede ir y tomarse por ahí un vinito y después una cervecita, que nada va a pasar porque está bajo la gracia, escuche, ese no es un mensajero de Dios. Ese es un mensajero de Satanás, porque está invitando a esa persona a volver a las cosas que él vivía, a aquellas cosas que dejamos. Eso, les digo, es terrible, porque Jesús lo acaba de decir: a cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y los enseñe a los hombres, o sea, que digan, no, no hay ningún problema, será llamado muy pequeño. Hay una palabra conocida como antinomianismo. Me cuesta de pronunciarla porque hasta hace poco la descubrí. Yo sí entendí el significado, pero antinomianismo, esa es la palabra que en griego anti es en contra de y nomos significa ley, o sea, significa oposición a la ley. La Biblia está llena de leyes y verdades absolutas. Cuando Dios dice algo, no podemos decir algo contrario porque es absoluto. Aparentemente hay verdades en la Biblia que se contradicen, aparentemente, que pareciera que se contradicen, pero escuche, no es así. La Biblia está llena de esas verdades absolutas. Por lo tanto, debemos entender que salió de la boca de Dios y Él no va a arrepentirse de lo que dijo. Un ejemplo. La Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad que sí? Claro. Esa es una verdad absoluta. Pero también dice que Dios es fuego consumidor. Esa también es una verdad absoluta. Una cosa es ser legalista, que es un extremo, y otra cosa es amar y deleitarse en la palabra de Dios, deleitarse en la ley. Dice David en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Escuche, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Algunos piensan que como Cristo ya nos libró de la condenación eterna, la que sufriríamos por causa del pecado, entonces ahora podemos dar rienda suelta a lo que sea, que de por sí ya somos salvos por medio de la gracia. Pero las Escrituras nos dicen claramente que la nueva vida en Cristo significa la muerte de los viejos deseos carnales. En Gálatas 5:24 dice Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Sí, algunos dicen, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que está en el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento. Otros dicen, estoy de acuerdo en lo que dice Pedro, pero no estoy de acuerdo en algunas cosas que dice Pablo. Lo que esta gente ignora, los que dicen esto, es que el mismo Espíritu que guió a Pedro fue el Espíritu Santo que también guió a Pablo para escribir las cosas que él escribió. Y que, como dice Pedro, algunos inconstantes tuercen, manipulan para su propia perdición. Segunda de Pedro 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Hace poco me encontré con un amigo, hacía muchos años que no le veía, y me dijo que estaba yendo a una iglesia en donde el pastor general reunió a los líderes de esa iglesia y les dijo, aquí vamos a recibir a cualquier persona, no hay ningún problema cuál sea su tendencia sexual. Y la pregunta es, ¿está correcto eso? Sí, claro, porque no podemos hacer acepción de personas. Y luego les dijo, es que ahí no terminó, ¿verdad? Y a esas personas las vamos a dejar ministrar. Les vamos a dejar a ellos enseñar a otros sin importar cuál sea esa tendencia sexual. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar a ese tipo de personas? Ahí hay una verdad. Y luego les dijo, ellos van a ir dejando el pecado poco a poco. Eso es lo que suponen. Pero ¿y si no? Van a estar
infectando, llevando ideologías y cosas que son contrarias a la Biblia. ¿Sí? La Biblia nos dice que no debemos juzgar a los demás, pero también es cierto, la Biblia dice que el siervo de Dios debe ser un ejemplo para los demás, escuche, irreprochable. Y esa conducta sexual equivocada, Dios la muestra como un pecado. Pero vea lo que dice Tito 2, versículos 6 al 8. ¿Cómo debe ser una persona que va a guiar a los más jóvenes? Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Lo ve? Como ejemplo. Ujú. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad. ¿Sabe qué significa integridad? Integridad es una sola pieza. Yo no puedo ser de una manera aquí y de otra manera allá. Yo no puedo predicar una cosa aquí y después hacer lo que me venga en gana. No, no, no. La integridad es importante. Es tener un corazón, un solo corazón para el Señor. Y debemos ser serios también. Y serios no significa que nosotros no nos sonriamos. Serios es tomar en serio la palabra de Dios. ¿Qué dice el versículo 8? Palabra sana e irreprochable. De eso es lo que debemos hablar. Eso es lo que tiene que salir de nuestra boca, sana e irreprochable. ¿De a dónde la voy a tomar? ¿De los derechos humanos? No, de la palabra. ¿De dónde voy a tomar esa palabra sana? De la Escritura. ¿Qué dice? De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Esas personas dicen conocer a Dios, pero los hechos de ellos lo niegan. Dice la Biblia, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Sí? Ellos te presentan a Dios como el Dios de toda paciencia. Es cierto, ¿sí? Esa es una verdad. Dios es paciente para con todos. Dice Pedro que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces ellos dicen, no, pues Dios es un Dios de paciencia. Ahí poco a poco, vaya dejando esto y lo otro. Escuchen, en cuanto a lo inmoral es inmediatamente. Cuando una persona se convierte es inmediatamente. Ahora, que hay muchas otras cosas que Dios va a tener que pedirnos y nosotros vamos a tener que dejar, por supuesto que sí. El hombre en sus propios razonamientos llega a la conclusión que el matrimonio entre personas del mismo sexo es aceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es lo que va a decir. Y escuche, son tan sutiles algunos de ellos que pueden enseñar a los muchachos que si tienen relaciones sexuales con su novia, nada pasa, nada pasa. Mientras haya amor, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Lo ve? Es cierto, el amor cubre multitud de pecados, pero no es cierto que él pueda llegarse a su novia. Si no está casado no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que eso sería fornicación o adulterio. Las personas que enseñan este tipo de doctrina distorsionada enseñan el libertinaje, no la libertad. Ellos jamás van a poder predicar el mensaje que está en el capítulo 6 del libro de Romanos. Eso lo van a pasar por alto. Porque vamos a leer con cuidado qué dice la Escritura en Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, vamos a seguir y más bien más pecado y más pecado y más pecado, porque como dice la Biblia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, un concepto equivocado, decir, ya pues entonces pequemos más. Eso está totalmente terrible, equivocado. Que pues vamos entonces a perseverar en el pecado para que haya más gracia. Escuche lo que dice la Biblia. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Sabe qué significa eso? No puede ser posible. ¿Cómo piensan eso? No, de ninguna manera, no. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Vamos a continuar. Usted podría leer en casa este pasaje, es precioso, este capítulo es maravilloso. Nos ubica respecto a la gracia, pero vamos a tratar de, adelantar, ir al versículo 14. Vamos a leer desde el 14 hasta el 16. ¿Qué dice? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien, ¿qué es enseñoreará? O sea, no va a ser el Señor de su vida.
¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, la gracia es lo que va a impedir que el pecado se enseñoree de mí. Pero si yo no echo mano de la gracia, no, rapidito voy a caer. Vea lo que dice el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Vuelve a decirlo Pablo, en ninguna manera, ni se les ocurra. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les dijo que podían entonces hacer lo que les viniera en gana? ¿Quién les dijo que podían pecar porque están bajo la gracia? No, de ninguna manera. ¿Qué pues vamos a seguir pecando porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera, no puede ser así. ¿Por qué? Porque escucha lo que dice el 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? O sea, si yo decido obedecer a el pecado, entonces voy a ser esclavo del pecado. Si yo decido obedecer a Cristo, entonces voy a ser un siervo del Señor. ¿Qué dice luego? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Hay quienes piensan que la gracia es esa libertad para vivir como nos venga en gana, pero eso jamás puede ser verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la esclavitud del pecado. Una cosa es la libertad y otra cosa muy diferente, el libertinaje. Dios nos va a librar de todas aquellas cosas que trajo dolor a nuestra vida, dolor a nuestras esposas, a nuestros hijos, a los familiares, a los amigos, el pecado. ¿Cómo puede ser posible que ahora volvamos a esa vida? Porque ahora, como somos libres en Cristo, según ellos, ¿verdad? Tenemos la gracia divina, entonces ahora no nos inculpan de pecado. Escuche, no podemos pensar así. Quiero preguntarle, ¿creyente o no? ¿Usted cree que matar a alguien está correcto? No. ¿Usted cree que robar, aunque sea un 5, está correcto o incorrecto? No. Y la pregunta es, ¿a dónde está escrito eso? En los mandamientos. Sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque yo decidí que sea Jesús el que actúe en mí para que se manifieste su gracia y yo no robe o yo no mate. Pero la pregunta es, ¿y si yo pienso que puedo hacer lo que me venga en gana, ir a matar a alguien? Ay, estoy bajo la gracia, ¿cuál es el problema? Yo pensaría que una persona que piensa así no es creyente. Leamos, por favor, busque la escritura, busque en la Biblia 2 pasajes, Gálatas 5:13 y luego vamos a ir a 1 de Pedro 2:16. Gálatas 5:13, ¿qué dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Lo ve? La libertad no es darle rienda suelta a la carne. Recuerde que manifiestas son las obras de la carne y ahí aparece adulterio, fornicación, iras, contiendas, mentiras, disensiones. ¿Ve? No para darle ocasión a la carne. En la libertad que tenemos en Cristo no es para eso. ¿Y qué dice Pedro? Como libres, pero no como a los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Como siervos de Dios, obedientes al Señor. La gracia no es el salvoconducto para pecar. Decía mi abuelita, no hay que confundir la gordura con la hinchazón. Y es cierto. Hay quienes pretenden hacernos creer que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que entonces los creyentes tenemos la libertad de hacer lo que nos venga en gana. Comportarnos como queramos, porque por sí vamos para el cielo. Eso no es correcto. Enseñar eso, escuche, es adulterar el Evangelio. Eso no puede estar más alejado de la realidad y de lo que enseña la Biblia. Quienes piensan así son unos tremendos mentirosos, embusteros. Vea lo que dice Judas 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Por favor, subraye eso, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Esos son hombres impíos, dice,
que entraron encubiertamente, que se filtraron, que como dice Jesús son lobos rapaces vestidos de ovejas. ¿Qué dice? Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta tarde estamos hablando de la gracia, de ese regalo inmerecido. Necesitamos la gracia divina para todo lo que hagamos en nuestra vida, para tratar a nuestra esposa, a nuestros hijos, para dirigirnos al jefe, a los compañeros de trabajo. Necesitamos la gracia de Dios para hablar a profesores o alumnos. Gracia divina cuando compartimos con los amigos y aún cuando nos encontramos con enemigos. Necesitamos de esa gracia de nuestro Señor Jesucristo para predicar el evangelio de salvación, para poder hablar con denuedo y con verdad, también con amor. Todo es por gracia y en todo necesitamos la gracia. Colosenses 4, versículo 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bueno, lo maravilloso de la gracia es que aparece en el Antiguo Testamento. Esa gente que dice, no, yo creo en lo que dice el Nuevo Testamento, pero no en el Antiguo Testamento. La gracia aparece. Dice la Biblia en Génesis 6, 8, pero Noé halló gracia, gracia ante los ojos de Jehová. Es maravilloso ver que la gracia de Dios fue derramada en la vida de sus hijos desde tiempos ancestrales. En Génesis 39, 21 leemos cómo Dios le dio su gracia a José cuando éste fue llevado preso a Egipto. Vean lo que dice la Biblia. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. ¿No ve? ¿Y recuerdan lo que pasó con José? La mujer de Potifar se le ofreció. No creo que fuera una mujer fea. Vio a José, le agradó porque era un hombre atractivo y ella se empecinó en hacerlo caer. Pero José se mantuvo firme. La gracia de Dios fue suficiente para no caer. Él no dijo, bueno, de todas maneras, yo soy creyente, ¿cuál es el problema? No. ¿Ha visto a esos creyentes que donde quiera que van son de bendición para otros? Ese fue José, aún en una cárcel. Y ahora vamos a leer lo que dice en Oseas, capítulo 14, versículo 4. ¿Qué dice? Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. De puritita gracia. La salvación por parte de nuestro Dios siempre ha sido y siempre será por pura gracia. Recuerde que gracia es regalo inmerecido. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta que los profetas en el Antiguo Testamento indagaron diligentemente sobre esta maravillosa salvación que es por medio de la gracia de Dios. Primera de Pedro 1:10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Somos salvos por gracia, no hay otra manera, pero también debemos saber que su gracia sublime, maravillosa, es la que nos capacita a nosotros los creyentes para poder ser un canal de bendición para todos los demás, en todo lugar a donde el Señor nos quiere enviar. Vivimos en un mundo en desgracia. ¿Cuál es la razón? El hombre se ha alejado de Dios. El pecado ha traído dolor y tristeza a muchísimas familias. ¿Hay esperanza? Por supuesto que sí. Ustedes y yo hemos sido llamados a hablarle a este mundo y decirle a todos de una manera tajante, directa, que sí se puede vivir de manera diferente. El hombre sin Cristo no tiene acceso al medio de gracia. Puede experimentar la benignidad, la bondad de Dios, pero la gracia y la misericordia de Dios solamente vienen a nuestra vida cuando renunciamos al pecado y le entregamos nuestro corazón a Cristo. Por supuesto que en la mano de Dios está la gracia, tómala, pero el hombre decide tomarla o no. En Romanos 3:24 dice cuál es la manera en que somos justificados. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Lo ven? Dice gratuitamente. Quizá una persona trate de cumplir la ley de Dios, pensar que de esa manera podrá justificarse, delante del Padre Celestial.
Pero lo que esa persona no sabe, primeramente, que para cualquier ser humano, para cualquier persona, es imposible cumplir la ley. Es imposible. Y segundo, que la ley en sí no le puede salvar. La ley simplemente es como un espejo en donde el hombre se ve y se ve falto. La ley nos hace ver cuál es nuestra condición, pero no nos puede salvar. Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Sí, la ley nos hace ver cuán mal estamos. Y si usted nos acompañó el miércoles, escuchó la ilustración de un hombre que sufría síntomas terribles, padecía una terrible enfermedad, que por cierto es la enfermedad que todos los seres humanos sufrimos, se llama el pecado. Es una ilustración, ¿verdad? Esta enfermedad lo tenía al borde de la muerte, eso no es una ilustración. El pecado tiene al hombre al borde de la muerte. Pero bueno, resulta que este hombre estaba mal y alguien le dijo, te ves muy mal, tenés que ir al médico. Y aquel hombre, luego de pensarlo, fue directo al consultorio de un doctor que se llamaba Lowe, que en español sería doctor Ley. Bueno, el médico lo examinó y luego le dijo, amigo, efectivamente usted tiene una enfermedad terrible, espantosa y es invasiva. Prácticamente está en todo su cuerpo. Y aquel hombre asustado le dijo, doctor, ¿usted puede curarme? Y el médico le dijo, lamentablemente yo no puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer es lo que ya hice, que diagnosticarlo, pero yo no puedo curarlo. Y aquel hombre con cara de desesperación le dijo al doctor, entonces yo no tengo ninguna esperanza. Y el doctor Ley le dijo, esperanza sí hay, usted tiene esperanza. ¿Sabe? Lo único que tiene que hacer es cruzar la calle. Tiene que ir ahí al frente y preguntar por la doctora Grace, la doctora Gracia. Ella sí que puede ayudarle con esta terrible enfermedad. Aunque es una simple ilustración, nos hace ver la gran diferencia entre la ley y la gracia. La ley de Dios nos hace ver cuál es nuestra condición, pecador. La ley vino por Dios, Dios dio la ley, es buena la ley, porque me hace ver que estoy mal. Si la ley no dijera que es malo robar, pues todo el mundo andaría robando. Si la ley no dijera que es malo matar, entonces mato a alguien, ¿cuál es el problema? Me hace ver cuál es mi condición, pero no me puede salvar. Mientras que la gracia divina, pasando por alto el pecado, llevándolo a la cruz del Calvario, depositándolo en Jesucristo, nos reconcilió con el Padre Celestial. Por medio de Jesús es que somos salvos y por su gracia. Segunda de Corintios 5, versículo 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué maravillosa es la gracia. Bendito sea Dios por su gracia, por ese regalo inefable. En Juan 1:16 dice la Escritura, porque de su plenitud, está hablando de Jesús, tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hay gente que hoy en día habla de la supergracia, hipergracia, son sectas, religiones, personas que están indicando que la gracia es la libertad para hacer lo que me venga en gana. No. Una cosa es hipergracia, como le han puesto, o supergracia, y una muy diferente es gracia sobre gracia. Este pasaje nos habla de la inagotable gracia de Dios. Gracia sobre gracia es la absoluta preeminencia de Cristo Jesús y su obra redentora, por encima de la muerte, de la condenación que venía a los hombres por causa del pecado y la herramienta para poderle decir no al pecado. Sí, la ley fue dada por Dios para hacernos ver cuán pecadores es que somos nosotros, pero Cristo por medio de su gracia vino para ser ese redentor que nos perdona del pecado y nos salva de la condenación eterna. Eso sin duda significa gracia sobre gracia.
Me encantaría continuar con este mensaje la próxima semana y la próxima semana, pero bueno, hemos decidido hacer un mensaje semanal. Y estamos escudriñando las Escrituras para que por medio de la Biblia podamos crecer no solamente en el conocimiento de nuestro Salvador, sino también podamos crecer en su gracia. Dios nos ha dejado maravillosos medios de gracia, de los cuales todo creyente debe siempre echar mano. Medio de gracia, leer las Escrituras, siempre leer la Biblia. Ese es un medio de gracia. Orar es un medio de gracia. Predicar el Evangelio, por supuesto que también. Congregarnos, ofrendar, discipularse. Todos estos son medios de gracia. La vida cristiana empieza por gracia, por el Espíritu soberano de Dios y continúa de la misma manera por gracia. Por eso Pablo dice: yo soy lo que soy por la gracia divina. Cuando le permitimos a Dios manifestar esos medios de gracia en nuestra vida, entonces empezamos a experimentar crecimiento, madurez. Vamos a poder disfrutar del gozo, la santidad. Los medios de gracia incrementan en nosotros esa comunión, ese compañerismo, primeramente con Dios, pero también con otros creyentes que andan en la misma frecuencia. Por lo tanto, los medios de gracia son importantes porque son canales por medio de los cuales Dios nos otorga esa gracia a nosotros los creyentes. Para tratar de ilustrarlo, escuchen, piensen en una manguera. Usted la usa para regar el jardín. Tuvimos un verano bastante seco. Esa manguera no es el preciado líquido que va a poner hermosas las plantas y las flores, no. Esa manguera no es especial en sí misma, pero es el canal por medio del cual esa agua refrescante va a viajar a su jardín y así usted va a ver crecer las hermosas plantas. Bueno, de igual manera es que con los medios de gracia voy a tener la oportunidad de crecer. Ellos no son especiales en sí mismos, no, pero es el canal por medio de los cuales voy a recibir la bendición de Dios y va a fluir en toda mi vida. A través de esos medios de gracia, Dios nos va a impartir paz, nos va a fortalecer, nos va a instruir, nos va a reprender, nos va a dar dirección, corrección, gozo y muchas otras cosas necesarias para nuestra vida cristiana. Si en la mañana, en nuestro devocional, porque es importante salir con la armadura, como hoy hablábamos, ¿verdad? De acuerdo a la pregunta. Si nosotros en nuestro devocional, cada mañana, le pedimos a Dios que Él derrame su gracia, que nos revista de su gracia diariamente, entonces nosotros vamos a poder perseverar con firmeza. Si echamos mano de los medios de gracia, no de los medios de desgracia, entonces le vamos a poder hacer frente a cualquier situación que se nos pueda presentar en nuestra vida cristiana. Hechos 20:24, ¿qué dice la Escritura? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. No se deje influenciar por el mundo. No se desanime por las críticas. Siga adelante. Pídale a Dios que le llene del Espíritu Santo. Párese en la palabra de Dios y el Señor le va a guiar. Le va a guiar a grandes cosas porque Él tiene un propósito. ¿Cuál? Ganar al mundo. Hemos sido llamados para ir a ganar al mundo, a predicar el Evangelio. Pero de ninguna cosa hago caso. ¿Saben que hay distracciones? Cosas que nos pueden hacer perder de vista el objetivo. Pero para Pablo no había nada más importante que predicar ese evangelio. Él quería terminar la carrera con gozo, agradando siempre al Señor. Por eso él le escribe a Timoteo, que es su discípulo, diciéndole: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como creyentes, usted y yo siempre vamos a enfrentar una batalla. Es una guerra espiritual. Por eso es que necesitamos
La gracia de Dios en todo momento, en todo lugar, para que podamos salir victoriosos por medio de Él. Primera de Pedro 5:10, ¿qué dice? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando dice perfección es madurez, afirme, claro, porque debemos de estar firmes en la fe. Nos fortalezca porque siempre van a haber ataques y nos establezca. Nuestro Dios de toda gracia nos va a dar eso y más, porque Él no solamente nos salvó, sino que Él se ha comprometido con todos sus hijos en perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, establecernos. A Él sea toda la gloria. Para casi terminar esta tarde, quiero que leamos por favor Romanos 3:27. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Cuando nosotros decidimos creerle a Dios que Él pagó por nuestros pecados, creerle a Dios que a pesar de que somos pecadores, viles pecadores, Él decidió ir y morir por nosotros. Cuando nosotros creemos que fue por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestra rebelión que Él tuvo que morir, y también creemos que Él estuvo dispuesto a hacerlo por rescatarnos, entonces entendemos que somos justificados por esa fe. La conclusión a la que toda persona debe llegar luego de leer la palabra de Dios es que por obras nunca llegará a salvarse, nunca. Nadie, por más que lo intente, podrá ganarse la entrada al cielo. Es solamente por gracia, gratis, es un don, es el regalo de Dios que nos ha dado por medio de su Hijo. En Juan 3:16, este pasaje es uno de los más conocidos de la Escritura, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche, hay gente que tiene una idea muy equivocada de lo que es creer. Creer es excluir todo esfuerzo humano. Creer es dejar la medallita milagrosa o esto, aquello y lo otro y creer solamente en el Señor. No puedo decir que creo en Cristo y todavía creo en otras cosas. Eso no es creer. Creer es rendirme a Él. En Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Cristo es el Señor. Escuche, entonces, ¿quién es el Señor? El Señor es el dueño de todo. Claro que yo voy a creer, tengo que creer, pero no solamente eso, sino tengo que hacer a Jesús mi Señor. Creer es hacer a Jesús nuestro Señor. Y nuestro Señor es el amo, el dueño de todo. Ya no somos nuestros propios dueños. Eso realmente es creer. Dice el versículo 17 de Juan 3, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No, porque el mundo ya está condenado, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Lo ve? Él no solamente nos da la vida eterna, sino que va a librarnos de volver al fango. Va a librarnos de esa vida que trajo errores grandes, dolor tremendo a personas que hoy en día siguen sufriendo por esos nuestros errores. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios amoroso, pero un Dios justo, que no pasa por alto el pecado, que lo que quiere con nosotros es la santificación. Él quiere santificarnos, pero para eso, santificarse significa apartarse para Dios. Para eso Jesús, el santo, el sublime, tiene que entrar en tu vida y tienes que renunciar al pecado. No puede ser que yo acepte a Cristo y que siga viviendo mal. Eso no existe. Ahora, ¿tenemos errores? Claro que sí, pero lo que es lo inmoral, viene Jesús y lo quita. El viejo hombre va a seguir ahí con las concupiscencias del pecado, pero la gracia va a ser la herramienta que Dios nos dará. ¿Para qué? Para vencer al pecado, para decirle no a esas tendencias.
Él está tocando a la puerta. Jesús es un caballero que está presto a entrar si decides aceptarlo. Pero escucha, para aceptarlo tienes que estar dispuesto a renunciar a tu antiguo jefe. Tienes que estar dispuesto a renunciar a tu antigua vida y a todo eso que te lleva derechito a hacer el mal. Creer es excluir todo esfuerzo humano. Creer es decir: Señor, yo sé que tú, por medio de tu poder, vas a cambiar mi vida desde dentro. Y al cambiar mi vida, voy a ser una nueva criatura en Cristo. Esta tarde, no por complacer a algunas personas, no, sino porque yo conozco la palabra de Dios. He ido a la Biblia y sé que soy dirigido por el Espíritu Santo. Esta tarde, como siempre lo he dicho, lo voy a decir. No es una oración la que salva, es Jesús. Pero usted se lo tiene que decir. Usted lo que tiene que hacer es confesar. Así que le voy a dar la guía, le voy a decir cuáles son los pasos. Y usted ahí, cuando termina la reunión o durante la canción o ahora mismo, mientras estoy diciéndolo, no lo sé. Usted debe arreglar con Cristo si aún no lo ha hecho. Primeramente, para que Jesús entre al corazón de un hombre, de una mujer, esa persona tiene que arrepentirse. Arrepentimiento es que yo iba para allá y ahora no voy para allá, ahora decidí ir para allá. Arrepentimiento es dejar la vida de pecado, no alcahuetear el pecado. Segundo, debe reconocer que ese pecado le ha separado de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. El problema que empezó en el Edén con Adán continúa hoy en día. Tercero, que Cristo murió por ese pecado, que Él está dispuesto a entrar, rescatar y salvar a aquel que renuncia al pecado. Con sus propias palabras, usted se lo puede decir: a aquel que decide abandonar el pecado. Y también reconocer que Él resucitó, que Él está vivo, que Él lo que decía lo cumplió. Él era quien Él decía ser. Y que un día, al aceptar ese regalo inmerecido por gracia, usted estará eternamente con Él en el cielo. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso es lo que enseña, no un versículo aislado. Eso es lo que enseña la Escritura. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino es un don de Dios. Voy a terminar esta tarde. Si usted quiere hacer esta oración, hágala ahí. Hágala, hable con Dios. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Para poder invocar el nombre del Señor hay que creer primero, claro. Pero no es que usted cree y una semana después invoca. No, es inmediatamente. Porque ya lo puede hacer como hijo. Para poder hacerlo, usted tiene que hablar con Dios. Y mientras usted lo hace, voy a orar, dando gracias a Dios por esta tarde, por esta transmisión y también por su salvación. Inclinemos nuestro rostro, vamos a hablar, vamos a dirigirnos a Dios. Padre bendito, amado Dios, Dios de las misericordias, que dices que nuevas son tus misericordias cada mañana. Venimos a ti gozosos, sabiendo que tú, Señor, hiciste lo imposible para hacer posible que yo ahora pueda decir que soy tu hijo, para que ahora tenga la plena seguridad que por tu sangre estaré un día en el cielo. Esa sangre que derramaste, esa sangre preciosa que decidiste vertir, que decidiste derramar por mis pecados. Venimos a ti gozosos sabiendo que nos has dado una encomienda: enfrentar el pecado diligentemente, no contendiendo, sino amablemente, para que tú en tu amor logres desatarlos del lazo en que están a voluntad del enemigo.
somos siervos inútiles, pero nuestro corazón arde para que el mundo te conozca, para que el mundo entero pueda renunciar a una vida equivocada y empiece una nueva vida, empiece a ser una nueva criatura. Te ruego por las personas que hoy escucharon y que no se han convertido. Ten misericordia de ellos. Hazles ver que no es pertenecer a una religión o a una denominación, que no es simplemente repetir una oración por repetirla, que lo que necesitan es hablar francamente contigo, reconocer el estado de todo creyente pecador, reconocer el peligro en que están y rendirse con todo el corazón a Cristo. Bendice nuestras vidas. Haznos ser valientes, recordar tu palabra que dice que no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Haznos llevar el evangelio, se oponga quien se oponga, y no permitas que nosotros seamos anatemas. No permitas que nosotros demos otro evangelio que no sea el que está en tu palabra. Porque estamos buscando el favor de los hombres o tu favor. Si yo buscara el favor de los hombres, entonces, Señor, no sería tu siervo. Gracias por esta tarde, por tu misericordia y por tu amor. Todas estas cosas te las pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de mi Señor, mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, qué alegría compartir con ustedes la palabra. Para mí es un gozo. Que Dios les bendiga. Buenas tardes a todos. Que el Señor Jesucristo los colme de su gracia y los colme también de su misericordia. Les amamos con